Era una tarde calurosa, típica de un pequeño pueblo mexicano donde el sol golpea con fuerza y las sombras son el refugio más buscado. Padre José, un hombre de fe sólida y espíritu bondadoso, caminaba por el viejo cementerio del pueblo, como lo hacía cada semana. Pero ese día, algo en el aire era diferente. Había algo extraño en el viento, como si la tierra misma susurrara secretos olvidados. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos de naranja y rojo, cuando el sacerdote, acostumbrado a la quietud de esos lugares, vio una figura solitaria entre las tumbas. Al principio, pensó que era un visitante más, tal vez alguien que estaba de luto, pero al acercarse, algo le heló la sangre. No era un adulto, era un niño. Un niño pequeño, de no más de 6 años, vestido con una camisa rota y sucia, que se mantenía firme frente a una tumba. No había flores, no había lágrimas. Solo él, solo la sombra de su figura delgada, mirando fijamente la lápida, como si esperara una respuesta del más allá. El padre José frunció el ceño. Sabía que algo no estaba bien. ¿Qué hacía un niño tan pequeño en este lugar, solo, sin compañía, sin protección? Se acercó con cautela, su paso lento pero decidido, intentando no alarmarlo. A medida que se acercaba, el niño levantó la mirada. Sus ojos eran grandes, oscuros, como 2 pozos sin fin, y en ellos se reflejaba algo que el sacerdote no había visto nunca en los ojos de un niño tan joven, una tristeza profunda, un vacío que parecía más allá de su corta edad. «Niño, ¿estás bien?», preguntó el padre, con una voz suave, pero cargada de una preocupación que no pudo disimular. El niño no contestó inmediatamente. Por un momento, el aire pareció volverse más denso, como si el viento hubiera cesado, como si todo en el mundo se hubiera detenido para escuchar lo que estaba por decir el pequeño. Finalmente, con una voz quebrada, tan suave que casi se perdía entre el murmullo del viento, el niño habló. «Mi mamá está aquí, pero no puedo verla, ni hablar con ella». Las palabras fueron como un golpe en el pecho del sacerdote. Una sensación de frío recorrió su espina dorsal. El niño estaba frente a la tumba de su madre, y él, tan pequeño, parecía entender la muerte de una forma que solo alguien que ha sufrido tanto podría comprender. El padre José miró la lápida. La tumba pertenecía a Carmen Salazar, una mujer joven cuya vida había terminado en circunstancias misteriosas y trágicas. Nadie en el pueblo sabía con exactitud qué había pasado, pero los murmullos corrían de boca en boca. Algunos decían que fue una enfermedad que la consumió, otros susurraban que algo más oscuro estaba involucrado. La verdad nunca fue revelada por completo, y ahora, aquí estaba este niño, frente a la tumba de su madre, y él no estaba llorando. Solo estaba ahí, con la mirada fija, esperando algo que nadie más parecía poder ofrecer. Padre José se agachó lentamente para ponerse a la altura del niño, sin saber qué decir. La escena era sobrecogedora, la tristeza palpable en el aire, pero había algo más, algo que el sacerdote no podía identificar, algo en la mirada del niño que lo inquietaba profundamente. «¿Por qué estás aquí solo?», preguntó el sacerdote, aunque temía saber la respuesta. El niño finalmente lo miró directamente, y por un instante, el padre José sintió que los ojos del niño lo atravesaban, como si viera más allá de la simple apariencia de las cosas. Como si, en ese momento, el niño pudiera ver dentro de su alma. «Mi mamá me dijo que siempre la buscaría aquí», respondió el niño con una voz tan baja que el sacerdote tuvo que hacer un esfuerzo para escuchar. El padre José no sabía qué responder. Estaba acostumbrado a la muerte, a la pérdida, pero jamás a algo tan desconcertante. ¿Qué podía decirle a un niño que parecía tan convencido de que su madre lo esperaba? Y entonces, algo extraño sucedió. El viento sopló nuevamente, pero esta vez con más fuerza, como si la tierra misma quisiera contarle algo al sacerdote. Una sensación de inquietud recorrió su cuerpo, y por un momento, el lugar entero pareció volverse más oscuro. No era solo la sombra de la tarde que se alargaba, era algo más profundo, algo que el sacerdote no podía explicar. Mientras el padre José trataba de encontrar palabras para consolar al niño, algo en la tumba llamó su atención. En el borde de la lápida, casi oculto por el musgo y el paso del tiempo, había algo escrito. Algo que nunca había notado antes. El sacerdote se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo más rápido.
A medida que leía las palabras, su mente comenzó a girar, y un escalofrío recorrió su espalda. La verdad nunca será revelada, pero el viento siempre llevará la respuesta. La inscripción estaba críptica, casi inquietante, y de repente, todo lo que el padre José pensaba saber sobre la muerte de Carmen Salazar se tambaleó. La intriga lo envolvió por completo. ¿Qué sabía el viento? ¿Qué estaba pasando realmente en este pueblo? ¿Quién había escrito esas palabras, y por qué? El niño, al notar que el sacerdote había visto lo que había en la lápida, levantó la mirada, esta vez con una expresión que parecía contener un secreto tan grande que podría romper a cualquiera que se atreviera a desvelarlo. Mi mamá me dejó algo, susurró, como si fuera un secreto entre ellos dos, algo que solo él podía comprender. Y en ese momento, el padre José supo que este niño, esta tumba, y la historia detrás de la muerte de Carmen Salazar, estaban conectados de una manera que nadie en el pueblo podría haber imaginado. El misterio acababa de comenzar. La noche había caído rápidamente sobre el pueblo. El aire se había enfriado y el sonido del viento, antes ligero y calmado, ahora parecía llevar consigo algo más, algo pesado, como si la tierra misma estuviera intentando comunicar un secreto olvidado. Padre José no podía quitarse de la cabeza al niño, ni las palabras que había dicho, ni la extraña inscripción en la tumba de Carmen Salazar. Al llegar a la iglesia, el sacerdote intentó concentrarse en sus rezos, pero su mente estaba atrapada en las imágenes del día. La mirada del niño, la sensación de inquietud que había sentido junto a la tumba, las palabras del viento, todo le parecía un puzzle con piezas que no encajaban. No podía dejar de pensar en el misterio que envolvía la muerte de Carmen, sobre todo, en el niño. ¿Por qué estaba tan seguro de que su madre lo esperaba allí? ¿Qué sabía realmente? Decidió que no podía seguir ignorando las señales. Esa noche, mientras la iglesia permanecía en silencio, se levantó y salió al pueblo. Caminó hacia el viejo cementerio, sabiendo que, de alguna manera, la respuesta a todo esto estaba allí. El aire era denso, como si todo el pueblo estuviera conteniendo el aliento. Al llegar a la tumba de Carmen Salazar, la imagen del niño apareció nuevamente en su mente. Él había estado allí, solo, mirando la lápida. Pero ahora, el lugar estaba desierto. Nadie estaba a la vista, solo la luna iluminaba las tumbas, proyectando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Entonces, sin previo aviso, una ráfaga de viento fuerte lo sorprendió. El sacerdote se detuvo, alzando la vista al cielo, como si esperara que algo cayera del aire, algo revelador. El viento susurró de nuevo, esta vez más fuerte, como si tratara de hablar directamente con él. Y fue en ese momento cuando vio algo que nunca había notado antes, una pequeña figura se acercaba a la tumba de Carmen. Era el niño. El padre José contuvo la respiración, ocultándose en la oscuridad detrás de una de las lápidas cercanas. Observó al niño, que caminaba con paso lento y decidido, como si ya supiera exactamente lo que iba a hacer. El niño se detuvo frente a la tumba, sin una palabra, sin una lágrima. Parecía como si estuviera esperando algo, algo que él y la tumba compartían en silencio. De repente, el viento sopló con tal fuerza que las ramas de los árboles cercanos crujieron. Y, por un segundo, todo se quedó en silencio. El niño levantó la mano y tocó la lápida de Carmen, como si buscara sentir algo más allá de la fría piedra. Fue entonces cuando un leve susurro llegó al oído del sacerdote, tan bajo que apenas lo pudo escuchar. El amor nunca muere. Padre José sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Había sido el viento el que había hablado? ¿O era el alma de Carmen quien finalmente se comunicaba? En cualquier caso, las palabras del viento resonaban con una claridad que lo dejó helado. El amor nunca muere. ¿Qué significaba eso? ¿Qué relación tenía con lo que el niño había dicho horas antes? El niño, como si hubiera escuchado el mismo susurro, giró lentamente hacia el sacerdote, y aunque no podía verlo desde donde estaba, Padre José sintió que el niño lo miraba fijamente, como si de alguna forma supiera que estaba allí observando. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Con una calma inquietante, el niño comenzó a caminar hacia el sacerdote, sin apresurarse, como si todo estuviera predestinado. Al llegar a su lado, el niño no dijo una sola palabra, pero sus ojos, grandes y profundos, reflejaban una mezcla de tristeza y sabiduría que dejaba claro que él entendía algo que Padre José aún no lograba comprender.
¿Sabías que mi mamá me dejó un mensaje? Dijo finalmente el niño, con voz baja, pero con una seguridad desconcertante. Padre José no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podía este niño tener un mensaje de su madre que nadie más conocía? ¿Por qué no había dicho nada antes? El niño levantó su mano, apuntando hacia el horizonte. A lo lejos, en lo profundo del cementerio, una vieja casa, abandonada hace años, se perfilaba contra la luz de la luna. Algo en esa casa lo llamaba. Era como si el niño tuviera una conexión directa con ese lugar, como si ahí se guardara la respuesta a todas las preguntas no resueltas. Mi mamá me dejó algo allí, dijo el niño, con una certeza que heló el corazón de Padre José. El sacerdote, confundido pero profundamente intrigado, siguió al niño a través del cementerio. La sensación de que algo grande y peligroso estaba a punto de suceder lo hizo sentirse más vivo que nunca. El viento seguía soplando con fuerza, casi como un presagio. Cuando llegaron a la casa, el niño se detuvo frente a la puerta, que estaba cerrada pero no bloqueada. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró, seguido de cerca por el sacerdote. El aire dentro de la casa estaba pesado, lleno de polvo y recuerdos olvidados. El lugar, aunque oscuro, parecía tener vida propia. En el centro de la habitación, una vieja mesa de madera estaba cubierta con papeles arrugados y fotos desordenadas. Todo indicaba que alguien había estado allí recientemente. El niño señaló hacia una foto en particular. Era una imagen de Carmen Salazar, pero algo en la foto hacía que el corazón de Padre José latiera más rápido. Carmen no estaba sola en la foto. A su lado estaba un hombre, uno que el sacerdote conocía bien, aunque nunca había escuchado hablar de él en relación con Carmen. Era Ricardo Gómez, el hombre que todos creían que había huido del pueblo después de la muerte de Carmen. Pero en esta foto, él sonreía junto a ella, abrazándola de una manera que solo los amantes lo harían. El niño, al ver la expresión de asombro en el rostro del sacerdote, susurró, casi como si ya lo supiera todo. Él la traicionó. Pero la verdad está aquí, en estas fotos. El amor que ella tuvo por él, fue su perdición. El viento, como si hubiera escuchado las palabras del niño, comenzó a soplar más fuerte, como si estuviera liberando un secreto guardado por años. Padre José, paralizado, miró al niño, sintiendo que la verdad finalmente estaba al alcance de su mano. Pero también sabía que esa verdad no sería fácil de aceptar. Lo que había sucedido en el pasado había quedado enterrado, pero ahora, las sombras del pasado comenzaban a salir a la luz. El aire en la casa abandonada se volvía cada vez más pesado, como si las paredes mismas estuvieran a punto de revelarle un secreto que había sido guardado por mucho tiempo. Padre José se quedó quieto, mirando la foto de Carmen Salazar y Ricardo Gómez. El rostro del hombre en la fotografía no dejaba de inquietarlo. ¿Cómo podía ser que él, el hombre del que todos hablaban en susurros, estuviera tan cerca de Carmen en la última etapa de su vida? ¿Por qué nadie había mencionado nunca esa relación? Y, sobre todo, ¿qué significaba para el niño, que ahora parecía saber más de lo que debía? El niño, que había permanecido en silencio mientras el sacerdote examinaba la foto, dio un paso adelante. Sin apartar la vista de la imagen, murmuró. Él la traicionó, padre. Le prometió que la protegería, pero ella lo descubrió demasiado tarde. Las palabras del niño, tan directas, tan llenas de una sabiduría desconcertante, hicieron que el corazón de Padre José latiera más rápido. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía un niño tan pequeño saber algo tan profundo y doloroso? La traición, el amor, el sufrimiento, todo estaba contenido en esa breve frase. El sacerdote se inclinó hacia la mesa, buscando más pistas. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba los papeles y las fotos que cubrían la superficie. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero sentía que algo importante, estaba allí. Y entonces, lo encontró, un sobre, descolorido por el tiempo, con el nombre de Carmen escrito con una caligrafía inconfundible. Sin pensarlo, lo abrió. Dentro del sobre, había una carta. Las palabras, aunque borrosas por el paso de los años, aún se podían leer con claridad. La carta estaba dirigida a Ricardo Gómez, pero lo que decía dentro era lo que rompió por completo las defensas de Padre José. Ricardo, he descubierto lo que has hecho. He visto tus mentiras,
tu doble vida. El amor que me diste fue solo una fachada para ocultar tus verdaderos sentimientos. Ya no puedo seguir viviendo en esta mentira. No puedo seguir esperando que me protejas cuando lo único que has hecho es hundirme en la oscuridad. Las palabras de Carmen lo dejaron sin aliento. La carta terminaba con una advertencia escalofriante. Te dejo a nuestro hijo. No permitas que el viento lo lleve, porque si lo haces, serás responsable de la caída de todos nosotros. Padre José levantó la mirada, atónito, y vio que el niño ya no estaba a su lado. El pequeño había dado un paso atrás, observando al sacerdote con una mirada profunda, como si hubiera previsto lo que encontraría. Un estremecimiento recorrió la espina dorsal del sacerdote. La carta, la advertencia de Carmen, todo estaba relacionado con el niño. El niño dio un suspiro, como si hubiera estado esperando esa reacción. Se acercó lentamente, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y resignación. Mi mamá sabía lo que Ricardo iba a hacer. Sabía que, tarde o temprano, él traicionaría todo lo que le había prometido. Pero ella nunca imaginó que me iba a dejar, dijo, con la voz quebrada pero firme. Padre José, paralizado por la revelación, trató de comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Ricardo Gómez? ¿El hombre que había huido del pueblo después de la muerte de Carmen? Había dejado a su hijo, a este niño, sin la protección de un padre, sin amor, solo con el peso de una promesa rota. ¿Por qué estás aquí, niño? ¿Qué es lo que buscas? Preguntó el sacerdote, con la voz temblorosa. Necesitaba respuestas, pero las piezas del rompecabezas parecían no encajar. El niño, con una calma inquietante, le mostró algo más. En su pequeña mano, había un objeto que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Era una llave. Una llave antigua, de hierro, desgastada por el tiempo. Sin decir palabra, el niño la extendió hacia el sacerdote. Esta es la llave que me dejó mi mamá. Ella me dijo que algún día tendría que usarla. Pero solo cuando fuera el momento adecuado. Y ese momento es ahora. El niño, al ver la expresión desconcertada del sacerdote, continuó. La llave abre algo que está en la casa de Ricardo. Algo que debe quedar en el pasado para que todo termine. El sacerdote miró la llave, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué podía haber en la casa de Ricardo Gómez que fuera tan importante? ¿Por qué Carmen, antes de morir, había dejado esta llave al niño? El misterio estaba tomando un giro inesperado, y una parte de Padre José sentía que no podía detenerse ahora, aunque el peligro parecía acechar a cada paso. ¿Vamos a la casa de Ricardo? Preguntó el niño, levantando la mirada hacia el sacerdote con una mezcla de confianza y temor. El Padre José asintió lentamente, sintiendo como la tensión en su pecho aumentaba. No sabía qué encontraría allí, pero lo que sí sabía era que la verdad estaba al alcance de su mano. La carta, la llave, la traición de Ricardo, todo conducía a un solo lugar, y ese lugar era la casa de Ricardo Gómez. Ambos salieron de la casa abandonada y caminaron por el sendero desierto, bajo la luz de la luna, hacia la casa de Ricardo. Los pasos del sacerdote resonaban en la quietud de la noche, y a cada paso sentía que el peso del pasado lo arrastraba más y más hacia la verdad, hacia un descubrimiento que cambiaría todo. Al llegar a la casa, las puertas de madera vieja crujieron al abrirse, como si la casa misma estuviera a punto de revelar los oscuros secretos que había guardado durante tanto tiempo. Padre José tomó la llave con manos temblorosas y la insertó en la cerradura. El sonido metálico al girar la llave resonó como un eco en la oscuridad, y la puerta se abrió lentamente, invitándolos a entrar en el misterio que se encontraba al otro lado. La casa de Ricardo Gómez estaba sumida en un silencio mortal. La puerta crujió levemente cuando el Padre José la empujó con cautela, mientras el niño lo seguía con pasos firmes, sin temor. La oscuridad del interior parecía consumir la luz de la luna que apenas entraba por las ventanas rotas, haciendo que el ambiente se volviera opresivo, casi tangible. El aire dentro de la casa estaba cargado de polvo y un aroma a humedad que denotaba años de abandono. Las paredes, cubiertas de papel tapiz despegado y envejecido, parecían susurrar secretos olvidados. Cada rincón de la casa parecía tener una historia que no quería ser contada. El sacerdote observó con creciente inquietud a su alrededor, sintiendo que no solo el lugar estaba lleno de secretos, sino que algo, o alguien, los estaba observando desde las sombras.
El niño, sin vacilar, caminó hacia una vieja puerta de madera que se encontraba al fondo del pasillo. Padre José lo siguió, sintiendo que la tensión aumentaba a cada paso que daban. Al llegar a la puerta, el niño se detuvo y, sin mirarlo, extendió la mano hacia el sacerdote, indicándole que era su turno para usar la llave. «Esta puerta», dijo el niño con voz baja, como si temiera que alguien los estuviera escuchando. «Es la entrada a lo que mi mamá nunca quiso que yo viera». El sacerdote, sin decir una palabra, insertó la llave en la cerradura. El clic metálico resonó en la casa vacía, como una sentencia que estaba a punto de cumplirse. Con un giro lento y cuidadoso, la puerta se abrió, revelando una pequeña habitación. La luz de la linterna que llevaba el sacerdote iluminó un cuarto oscuro, pequeño, lleno de muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas guardados en el tiempo. Pero lo que realmente llamó la atención del sacerdote fue lo que estaba en el centro de la habitación, un escritorio de madera antigua, con una caja metálica cerrada sobre él. «¿Qué es eso?», preguntó Padre José, acercándose con cautela. El niño, al verlo, dejó escapar un suspiro que parecía de alivio, pero también de tristeza. «Eso», dijo, su voz temblando ligeramente. «Eso es lo que mi mamá dejó para que lo descubriera. La verdad que mi papá nunca quiso que nadie supiera. Lo que cambió todo». Padre José se acercó al escritorio con el corazón acelerado. La caja metálica parecía vieja, su superficie marcada por el tiempo y la suciedad. Alzó la tapa, temiendo lo que podría encontrar dentro. Pero lo que vio, lo dejó helado. Dentro de la caja, había una serie de cartas, documentos envejecidos y algunas fotografías que no dejaban lugar a dudas. Las cartas estaban firmadas por Ricardo Gómez, pero lo que contenían era mucho más oscuro de lo que Padre José había imaginado. Había pruebas claras de una red de engaños, una conexión con personas poderosas que jamás hubieran permitido que el pueblo conociera la verdad. La primera carta, amarillenta y arrugada, era un testamento de un tipo de acuerdo extraño entre Ricardo y alguien que firmaba con el nombre de El Diablo Blanco. Padre José frunció el ceño, sintiendo como una ola de incomodidad lo invadía al leer esas palabras. ¿Qué significaba todo eso? El niño, viendo el rostro desconcertado del sacerdote, se acercó lentamente y le susurró al oído. Mi mamá lo sabía. Ella sabía lo que él había hecho. Lo que nos hizo a todos. Pero nadie quería escucharlo. Nadie quería saberlo. Hizo una pausa, mirando al sacerdote con una intensidad que lo dejó sin palabras. Pero yo sí lo sé, padre. Sé lo que pasó esa noche. El sacerdote levantó la mirada, buscando en los ojos del niño alguna pista, algo que pudiera explicarle las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué noche? ¿Qué había pasado realmente entre Ricardo Gómez y Carmen? ¿Qué noche, niño?, preguntó con voz grave, tratando de mantener la calma. El niño lo miró fijamente y luego, con una serenidad que estremeció al sacerdote, comenzó a relatar una historia que nunca hubiera imaginado. Era la historia de una traición aún mayor, de un pacto de sangre, de secretos oscuros que habían quedado ocultos por generaciones. La noche en que mi mamá murió, Ricardo no estaba solo. Estaba con el Diablo Blanco. Ellos hicieron un trato. Mi mamá, ella estaba embarazada de mí, padre. Y a él no le convenía. A él no le convenía que yo naciera. Padre José sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La revelación era mucho más impactante de lo que jamás habría esperado. El niño no solo era hijo de Carmen y Ricardo, sino que también había sido una pieza en un juego mucho más grande, un juego de poder y traición, donde las vidas humanas no tenían ningún valor. ¿Y qué pasó con tu mamá?, preguntó, sin poder evitar que su voz temblara. El niño lo miró profundamente, como si la verdad que estaba a punto de contarle fuera más pesada de lo que podía soportar. Ellos la mataron, padre. No fue un accidente. Mi mamá murió porque ellos querían que yo muriera también. Pero ella luchó hasta el final. Y me salvó. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Padre José. Las palabras del niño, llenas de una certeza aterradora, lo hicieron comprender que todo lo que había creído sobre la muerte de Carmen Salazar era mentira. Había sido un asesinato, y no solo eso, sino que ese asesinato formaba parte de un juego mucho más oscuro, de un pacto que nadie había sido capaz de desentrañar. En ese momento, el niño se acercó al sacerdote,
poniendo una mano sobre su hombro. Y ahora, padre, es tu turno. El último paso lo tienes que dar tú. Tienes que llevar esta verdad al pueblo. O todo seguirá siendo una mentira, como siempre ha sido. El sacerdote, temblando de emoción y miedo, miró al niño. Sabía que la verdad que había descubierto cambiaría todo. Pero también sabía que contarla significaría enfrentar una gran oscuridad. ¿Estaba listo para hacerlo? La pregunta quedó flotando en el aire mientras el viento soplaba afuera, como si la casa misma estuviera aguardando la respuesta. Y entonces, con una determinación renovada, Padre José se dio cuenta de que no tenía opción. La verdad debía salir a la luz, cueste lo que cueste. La madrugada había caído con una calma inquietante sobre el pueblo. El viento soplaba suave, pero con una tensión casi palpable, como si las estrellas mismas estuvieran observando en silencio lo que estaba por ocurrir. Padre José y el niño se encontraban en la plaza central, a tan solo unos pasos de la iglesia, pero a miles de kilómetros de la paz que siempre había reinado allí. Los ojos del sacerdote brillaban con una mezcla de desesperación y determinación. La verdad que había descubierto lo cambiaba todo, y ya no había vuelta atrás. El niño, a su lado, caminaba con una serenidad aterradora para alguien tan pequeño. No parecía tener miedo de nada, ni de lo que iba a ocurrir ni de las consecuencias que esta verdad podía traer. El sacerdote, por su parte, sentía que el peso de la historia lo aplastaba. La revelación de que Ricardo Gómez, el hombre que todos en el pueblo respetaban, había estado involucrado en una red de traiciones, pactos y asesinato, lo había dejado sin palabras. Pero lo que más lo inquietaba era que el niño sabía demasiado, que su madre había dejado en él una carga que, por alguna razón, el sacerdote debía ayudar a cargar. Padre José se detuvo en medio de la plaza, mirando las calles vacías. El pueblo dormía, ajeno al vendaval de mentiras y secretos que se desvelaba justo frente a sus ojos. El niño, sin perder el ritmo de sus pasos, se detuvo también y lo miró con una expresión seria. Padre, ya no hay tiempo. Ellos saben que estamos cerca de la verdad. El niño dijo esto con tal firmeza que hizo que el sacerdote sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que sabes, hijo? Preguntó el sacerdote, ahora en un tono más urgente. Sentía que algo más estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría todo una vez más. El niño levantó la mirada, y aunque su rostro permanecía tranquilo, sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si estuviera enfrentando algo que había estado oculto en su corazón durante años. Mi papá, comenzó el niño con voz baja. Él no quería que nadie supiera lo que hizo. Pero no se dio cuenta de algo. No se dio cuenta de que yo sabía todo desde el principio. Lo vi todo, padre. Vi cómo su alma se corrompía, cómo la oscuridad lo arrastraba y como mi mamá se fue luchando para que yo pudiera sobrevivir. Padre José lo miró, confundido, pero sintió una punzada de claridad al escuchar esas palabras. Sabía que el niño tenía razón. La historia de Ricardo Gómez no era solo la de un hombre que había traicionado a su esposa, era la de un hombre atrapado por fuerzas más allá de su control, por una maldición que lo había marcado y lo había condenado a seguir un camino oscuro. Pero, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién era el Diablo Blanco, el hombre mencionado en las cartas? El niño, como si leyera los pensamientos del sacerdote, agregó. El Diablo Blanco no es una persona. Es algo más. Es un símbolo, padre. Un símbolo de todo lo que mi papá hizo para llegar al poder. Un símbolo de la corrupción que contaminó todo. Él no está solo en esto. Si nos acercamos más a la verdad, si destapamos todo lo que hicieron, ellos vendrán por nosotros. El sacerdote sintió un nudo en el estómago. ¿A qué se refería el niño? ¿Quiénes eran ellos? La idea de un poder oculto detrás de la figura de Ricardo Gómez lo aterraba. Durante años, la gente en el pueblo había temido a los secretos del pasado, pero ahora, esas sombras comenzaban a materializarse. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el sacerdote, la incertidumbre marcando su voz. El niño lo miró con una calma sobrecogedora, luego señaló la iglesia. La figura de la iglesia se alzaba ante ellos, imponente y solemne. Pero, por primera vez, la imagen de ese lugar de fe le pareció a Padre José más como una prisión que como un refugio. La verdad, que se había mantenido oculta durante generaciones, estaba a punto de salir a la luz, y con ella,
todo lo que nunca se había atrevido a cuestionar. Tenemos que ir allí, dijo el niño, con una determinación que hizo que el sacerdote sintiera un escalofrío en la piel. Debemos enfrentarnos a la última pieza del rompecabezas. Y esa pieza está en la cripta de la iglesia. Ahí es donde está todo. El sacerdote no respondió de inmediato. Miró al niño, sus ojos buscando alguna pista más. ¿Cómo era posible que él, un niño tan pequeño, supiera tanto? Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que el niño tenía razón. Algo importante, algo que cambiaba todo, debía estar enterrado en ese lugar. Juntos caminaron hacia la iglesia. Cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido, a lo que los esperaba en la cripta. Padre José sentía como el aire se volvía más denso, como si el pueblo entero estuviera respirando con ellos, esperando el momento del descubrimiento. Sabía que lo que estaban a punto de hacer cambiaría el curso de la historia, pero también sabía que enfrentarse a esa verdad podría significar perderlo todo. Al llegar frente a la puerta de la iglesia, el niño le entregó un pequeño objeto al sacerdote, una llave oxidada, como la que había encontrado en la casa de Ricardo Gómez. Sin decir una palabra, el niño le indicó que era la llave de la cripta. Padre José la miró en sus manos, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué descubrirían allí? ¿Qué más oscuros secretos se revelarían? La puerta de la cripta se abrió lentamente, y un crujido siniestro resonó en la quietud de la noche. El aire frío de la tumba se les metió en los huesos, y el sacerdote supo que, al cruzar ese umbral, nada volvería a ser lo mismo. La cripta estaba en completo silencio. El aire que salía de su interior era helado, como si los muros mismos estuvieran sepultando siglos de secretos que ahora querían salir a la luz. Padre José sostuvo la llave oxidada con una mano temblorosa, su pulso acelerado mientras miraba al niño, quien no parecía inmutarse ante el frío ni ante la oscuridad que los rodeaba. Al contrario, había algo en sus ojos que parecía anticipar lo que estaba por descubrirse. El sacerdote insertó la llave en la cerradura de la pesada puerta de hierro. El sonido del metal al girar fue como un eco lejano, un presagio de lo que les esperaba al otro lado. Cuando la puerta se abrió con un crujido espantoso, una oleada de aire fétido los envolvió, como si la cripta misma estuviera respirando con una voz que nunca debió haber sido escuchada. La linterna de Padre José iluminó las paredes de piedra cubiertas de musgo, revelando inscripciones antiguas que no lograban entender, pero que parecían tener una conexión con algo mucho más antiguo que la iglesia misma. Los pasos de ambos resonaban en el frío suelo de piedra mientras se adentraban más en la oscuridad. El niño caminaba adelante, guiando al sacerdote sin dudar, como si conociera este lugar desde siempre. La expresión en su rostro era seria, sin miedo, pero con una pesadez que casi podía sentir el sacerdote. Algo más estaba en juego aquí, algo mucho más grande que ellos dos. Llegaron a una cámara en el fondo de la cripta. La habitación era pequeña, apenas iluminada por las sombras que proyectaba la linterna. En el centro, un altar rústico de piedra estaba cubierto con una tela vieja, y a su lado, una mesa de madera con varios objetos dispersos, velas, una copa de metal oxidada, y lo que parecía un libro de páginas amarillentas, cubierto de polvo. Este es el lugar, dijo el niño con una voz baja, cargada de una gravedad que hizo que el corazón de Padre José se acelerara aún más. Aquí es donde todo comenzó. Aquí es donde mi papá hizo el trato. El sacerdote se acercó al altar, sus ojos recorriendo los objetos sobre la mesa, hasta que se detuvo en el libro. Sin pensarlo, extendió la mano y lo abrió con cautela. Las páginas crujieron al ser tocadas, revelando símbolos y palabras escritas en un idioma que no reconocía. Al principio, pensó que era latín, pero luego se dio cuenta de que no era un idioma común. Eran palabras arcanas, llenas de una oscuridad palpable. De repente, el niño se acercó y, con un gesto, señaló una página en particular. Allí, en una de las páginas, había un dibujo, un círculo, rodeado de símbolos que parecían uniones de poderes, con una figura central. La figura tenía el rostro de un hombre, con los ojos vacíos, mirando hacia arriba. Era Ricardo Gómez. Este es el pacto, dijo el niño, como si fuera la explicación de todo lo sucedido. Mi papá hizo un trato con el Diablo Blanco, con fuerzas que no puede comprender. Creía que ganaría poder, pero lo único que obtuvo fue maldad. Y ahora ese poder lo consume, padre.
Lo está consumiendo a él y a todos los que se acercan. Padre José sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La verdad era mucho más aterradora de lo que había imaginado. No era solo una conspiración humana, sino un trato con lo sobrenatural, con fuerzas oscuras que trascendían la comprensión común. Y ahora, esas fuerzas estaban de vuelta, esperando cobrar lo que les correspondía. ¿Qué quieres que haga, niño?, preguntó el sacerdote, su voz temblorosa, como si las palabras se le atascaban en la garganta. El niño lo miró con una intensidad que le hizo sentir que no solo era un niño, sino un ser mucho más antiguo, alguien que había visto y comprendido mucho más de lo que su apariencia dejaba ver. Debes destruirlo, padre. Debes destruir el pacto. Si no lo haces, todo lo que mi mamá luchó por salvar se perderá. Ricardo, el pueblo, todos caerán bajo el mismo destino que mi madre. Pero en ese momento, un ruido perturbador resonó en la cripta. Un sonido suave al principio, pero que creció rápidamente, como si algo pesado estuviera acercándose. Padre José levantó la linterna con más fuerza, iluminando el pasillo oscuro por donde habían llegado. Sus ojos se agrandaron al ver una figura sombría al final del túnel, una sombra que parecía moverse con rapidez hacia ellos. El niño se tensó. No era miedo lo que mostraba en su rostro, sino algo peor, la certeza de que lo que se acercaba no era algo que pudiera detenerse. La figura se acercaba con una velocidad antinatural, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado a su alrededor. Padre José sintió que el aire se volvía más denso, y las sombras parecían tomar vida propia, como si la cripta misma estuviera conspirando contra ellos. «Vámonos, padre», gritó el niño, tirando de la manga del sacerdote. «Ellos vienen. El diablo blanco está aquí». La figura oscura se detuvo a unos pasos de ellos, y Padre José pudo distinguir la silueta de un hombre, pero algo estaba muy mal. La figura tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas, y su rostro estaba desfigurado por una expresión de sufrimiento y furia. Su voz era un susurro, pero era tan penetrante que sentía como si lo estuviera hablando directamente en su mente. «No pueden escapar», la figura murmuró, y la cripta tembló con su voz. El niño soltó la mano de Padre José y dio un paso al frente, como si estuviera enfrentando a lo inevitable. «Es demasiado tarde para huir, padre», dijo el niño, su voz grave. «Es hora de enfrentar la oscuridad. Este es el precio de la verdad». Antes de que el sacerdote pudiera reaccionar, el niño se lanzó hacia la figura, y una luz brillante llenó la cripta, cegándolo momentáneamente. Cuando sus ojos se despejaron, el niño ya no estaba. La figura sombría se desvaneció, y la cripta volvió a quedar en silencio. El libro cayó al suelo, sus páginas volando como hojas arrastradas por el viento. Padre José cayó de rodillas, temblando de miedo y desesperación. La cripta había sido solo el comienzo. La verdad había sido liberada, pero a un costo que nadie podría comprender aún. La cripta había quedado en silencio absoluto. Los ecos de lo que había sucedido aún resonaban en la mente de Padre José, como un eco sombrío que no lo dejaba respirar con normalidad. Se levantó lentamente, su cuerpo temblando por la adrenalina y el miedo, mientras sus ojos recorrían la sala en busca del niño. Pero no lo encontró. Ni rastro de él. Ni de la figura oscura que lo había seguido. El libro seguía en el suelo, sus páginas todavía agitándose en el aire como si una brisa invisible lo hubiera tocado. Pero lo que más inquietaba al sacerdote era lo que sentía, algo mucho más profundo que el miedo. Era una sensación de estar siendo observado, una presión sobre su pecho que lo obligaba a moverse. Padre José se agachó para recoger el libro, y en ese momento una sombra pasó rápidamente frente a él. Levantó la mirada con rapidez, pero no vio nada. Solo las paredes de piedra, oscuras y opresivas. El viento, sin embargo, había dejado de soplar. Algo había cambiado. Y no era solo la cripta. Con el corazón acelerado, el sacerdote se levantó, mirando hacia la entrada. ¿Qué debía hacer ahora? El niño había desaparecido de repente, como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Había sido un sueño? ¿O simplemente una pieza más en el intrincado rompecabezas que no lograba entender? Sin embargo, algo lo impulsó a avanzar hacia la puerta de la cripta. Ya no podía dar marcha atrás. Las palabras del niño, la advertencia de que el diablo blanco estaba cerca, resonaban en su mente con una claridad dolorosa.
Algo terrible estaba por suceder, y él estaba atrapado en medio de todo. Al cruzar el umbral de la cripta, una luz extraña iluminó la oscuridad, como si algo hubiera cambiado en el ambiente. La iglesia, que parecía tan solemne y tranquila antes, ahora se sentía diferente. El aire estaba cargado de electricidad, como si las paredes mismas estuvieran palpando el peligro que se avecinaba. Padre José caminó hacia el altar, la sensación de urgencia creciendo dentro de él. A medida que avanzaba, algo en el ambiente lo hacía sentir que no estaba solo. Cada paso resonaba con fuerza, como si el lugar lo estuviera absorbiendo, como si las sombras mismas lo estuvieran rodeando. De repente, un sonido lo hizo detenerse en seco. Un susurro, bajo pero claro, provenía de detrás del altar. Un susurro familiar. No podía ser. No quería ser. Padre. La voz del niño. Tan clara y tan cercana, que hizo que el sacerdote se girara rápidamente. Su cuerpo reaccionó por instinto, y su mano buscó el crucifijo que llevaba colgado al cuello, un gesto automático, como si intentara protegerse de algo invisible. Y entonces lo vio. A la derecha del altar, la figura del niño apareció, pero ya no era el mismo niño que había acompañado al sacerdote en la cripta. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos ya no eran los de un niño, sino los de un ser mucho más antiguo, mucho más sabio, que parecía conocer secretos que el mismo sacerdote no se atrevía a comprender. Padre, dijo el niño con una voz que ya no sonaba infantil, sino grave y profunda, como si perteneciera a alguien mucho más allá de su corta edad. El tiempo se acaba. Padre José se quedó paralizado. La luz que rodeaba al niño parecía brillar de manera sobrenatural, como si estuviera iluminado por una energía desconocida. Pero lo que lo helaba por dentro era la sensación de que algo terrible estaba a punto de desatarse, algo que ya no se podía detener. ¿Qué es esto?, dijo el sacerdote, su voz quebrada por el miedo. ¿Quién eres tú? ¿Qué me has traído aquí? El niño sonrió, pero fue una sonrisa vacía, una sonrisa que congeló la sangre en las venas del sacerdote. El niño levantó su mano, señalando hacia el fondo de la iglesia, donde una figura emergió de las sombras. Era el hombre del que había hablado el niño, el hombre que había hecho el pacto con el Diablo Blanco, Ricardo Gómez. Pero ya no era el hombre que todos conocían. Sus ojos eran vacíos, huecos, y su piel estaba tan pálida que parecía como si estuviera muerto, aunque aún caminaba. Lo que mi padre no pudo ver, tú ya lo sabes, dijo el niño. El pacto no solo le costó a él su alma. Le costó a todos los que están cerca de él. A todos los que confiaron en su poder. Ahora, ya no hay escape. El Diablo Blanco tiene lo que quería. Padre José miró a Ricardo Gómez, quien avanzaba hacia él lentamente, sin prisa, como si estuviera disfrutando de cada momento de tensión que creaba en el aire. Cada paso que daba resonaba en la iglesia como un golpe en el corazón del sacerdote. Pero lo que más lo aterraba no era solo la figura de Gómez, sino lo que sentía que estaba a punto de ocurrir. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó el sacerdote, con voz rasposa. Sabía que no podía escapar, que había llegado demasiado lejos en la búsqueda de la verdad. Gómez sonrió, pero la sonrisa era cruel, como la de alguien que sabe que ya ha ganado. Lo que quiero, padre, es que pagues por lo que has descubierto. Porque ahora tú eres parte del juego. Y como todo juego, tiene un precio. En ese instante, las luces de la iglesia comenzaron a parpadear, y un viento gélido se levantó de repente. Las sombras parecían alargarse, como si las paredes mismas de la iglesia se estuvieran cerrando sobre ellos. Padre José sintió como la temperatura descendía a niveles insoportables. Algo estaba a punto de ocurrir, algo que marcaría el final de todo. El niño levantó la mano hacia el sacerdote, y las sombras se abalanzaron sobre él. Los ojos de Gómez brillaron con una intensidad peligrosa, y el aire se llenó de un rugido bajo, como si el mismo infierno estuviera abriéndose. Padre José miró al niño por última vez. La mirada en los ojos del pequeño no era la de un niño, sino la de alguien que había estado atrapado entre dos mundos, alguien que había visto lo que no debía ser visto. El sacerdote intentó dar un paso atrás, pero el peso de las sombras lo arrastró hacia adelante. El juego había comenzado, y no había forma de detener lo que ya se había desatado. El aire dentro de la iglesia se había vuelto denso, como si estuviera cargado de una presencia oscura y palpable.
Padre José, atrapado en la tensión de aquel momento, intentó hacer una oración, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Cada vez que miraba a Ricardo Gómez, sentía como si algo frío lo estuviera apretando por dentro, como si la oscuridad lo estuviera consumiendo desde el interior. Gómez, con su rostro inexpresivo y su caminar lento pero seguro, se acercaba a él. Sus pasos resonaban como si fueran ecos de algo mucho más grande, de una condena inminente. Padre José intentó retroceder, pero las sombras lo mantenían en su lugar, presionando su pecho y su mente con una fuerza inhumana. «Ya no puedes huir, padre», dijo Gómez, su voz rasposa y profunda, como si viniera de lo más profundo de la tierra. Sus ojos vacíos brillaban con una luz extraña, una luz que no pertenecía a este mundo. «Has desvelado lo que no debías saber. Ahora, el precio se paga». El sacerdote respiró con dificultad, sus manos temblaban. Miró al niño, que ahora estaba parado frente a él, con su rostro inexpresivo y su mirada fija en el suelo. Algo había cambiado en él, algo que no podía comprender. El niño ya no parecía ser solo un niño, sino una figura que había trascendido su humanidad. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Padre José, su voz temblorosa, pero con un atisbo de determinación. «¿Por qué me arrastraste hasta aquí?». El niño levantó la cabeza lentamente, sus ojos ahora completamente blancos, vacíos. Padre José sintió un escalofrío recorriendo su espalda, una sensación de que la vida misma lo abandonaba en ese mismo instante. «No soy yo quien te arrastra, padre», dijo el niño con una calma inquietante, su voz sonando como un eco lejano. «Es el destino lo que te ha traído. Es el destino el que ha decidido que pagues por la mentira que creíste. Tú, que has creído que todo esto es solo un juego, ahora sabes que no lo es. Ricardo te lo ha mostrado. Y lo peor es que, tú también eres parte de este pacto». El sacerdote sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El niño no estaba hablando de algo que podía entender. Era algo más grande que su comprensión, algo que lo rodeaba y lo acechaba en cada rincón de la iglesia. Algo que ya no podía evitar. Gómez, observando la confusión en los ojos de Padre José, sonrió levemente, un gesto tan frío y cruel que hizo que el aire se volviera aún más gélido. «¿Ves, padre?», dijo Gómez, acercándose más, su voz como un susurro venenoso. «Esta es la verdad que no querías enfrentar. El pacto no es solo de él. No es solo de mi alma. El pacto te involucra a ti. Lo que has hecho hoy, lo que has desvelado, te ha marcado para siempre. Ya no hay marcha atrás». Padre José comenzó a sentir una presión insoportable en su pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. La verdad estaba más cerca de lo que había imaginado, y sin embargo, no podía aceptarla. Él había entrado en la iglesia buscando redención, buscando respuestas, pero lo único que había encontrado era la condena. «¿Qué quieres que haga?», dijo, su voz ahora apenas un susurro, lleno de desesperación. «¿Qué se supone que debo hacer ahora? Dime». El niño lo miró fijamente, y por un momento, Padre José pensó que iba a responder, pero lo que escuchó fue aún más aterrador que cualquier palabra que pudiera decirle. «El sacrificio final, padre. Solo un sacrificio puede cerrar este círculo. Solo uno de nosotros puede salir de aquí con vida. Y el otro pagará con su alma». El sacerdote se quedó helado. No entendía lo que el niño quería decir, pero la intensidad con la que lo miraba, la forma en que las sombras parecían moverse alrededor de ellos, le dejó claro que no tenía opción. Algo iba a suceder, algo que cambiaría todo. De repente, Ricardo Gómez avanzó un paso más. Con un gesto rápido, extendió la mano hacia el sacerdote, como si quisiera arrastrarlo al abismo con un solo toque. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una luz brillante iluminó la iglesia, cegando a todos por un momento. Padre José cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, se encontró de pie frente al altar, pero ahora todo estaba diferente. Las sombras se habían disipado, y una sensación de calma extraña llenaba el aire. Pero no era una calma reconfortante. Era una calma premonitoria, como si el silencio fuera solo una pausa antes de la tormenta final. Y allí, en el altar, estaba el niño, de pie, con el rostro vuelto hacia él. «Este es el fin, padre», dijo el niño, su voz ya no resonando con la gravedad de antes, sino con una suavidad inquietante. «Ahora, solo tienes que elegir.
¿Vas a sacrificarme para salvar tu alma? ¿O serás tú quien caiga en la oscuridad, llevándote tu propia condena? Padre José sintió su corazón latir con fuerza. La verdad estaba ante él, y la decisión no era fácil. Tenía que elegir entre salvar su propia vida o sacrificar al niño para redimir el mal que había desatado. La figura de Ricardo Gómez apareció nuevamente, pero esta vez su rostro era completamente sombrío, como si ya no fuera humano. Con los ojos vacíos, extendió la mano hacia el sacerdote, pero esta vez era diferente. No buscaba matarlo. No. Buscaba algo mucho más oscuro. Haz lo que debas, padre, dijo Gómez, su voz ahora gélida y cruel. El tiempo se ha agotado. Padre José cerró los ojos, su mente a punto de colapsar bajo el peso de la decisión. El silencio lo rodeó, y un dolor profundo se apoderó de su pecho. Sabía lo que debía hacer. Sabía que no había forma de escapar. La única salida era un sacrificio, pero ¿el sacrificio de quién? Era la verdadera pregunta. El aire se había vuelto espeso, denso con la presencia de algo que ya no pertenecía al mundo humano. Padre José miraba fijamente al niño, sus ojos ahora completamente vacíos, y sentía como el peso de la decisión lo aplastaba, como si fuera incapaz de respirar. El altar, antes un lugar de oración y consuelo, ahora parecía una sala de juicio, un lugar donde las almas eran pesadas y juzgadas sin misericordia. Las sombras que danzaban alrededor de las paredes no eran sombras comunes, eran como presencias oscuras, esperándolos, observando cada movimiento. El niño, que ya no era simplemente un niño, sino una figura más allá de la comprensión, levantó la mano lentamente, señalando a Padre José. Su mirada ya no transmitía miedo ni tristeza, solo una calma inquietante, como si estuviera preparado para todo lo que estaba por venir. Y lo peor de todo, el sacerdote sabía que no quedaba tiempo. El sacrificio, padre, dijo el niño con voz suave, pero cargada de una tensión casi palpable. El sacrificio final. ¿Vas a elegir salvarte a ti mismo? ¿O vas a ser el salvador de tu alma, sacrificándome a mí? Padre José sentía la temperatura caer aún más. El frío lo invadía por completo, como si el aire mismo estuviera congelando sus venas. Pero más que el frío físico, era el peso de las palabras del niño lo que lo estaba matando por dentro. Cada palabra era una daga que se hundía más hondo en su corazón, en su conciencia. Mire, el niño parecía decirle, a través de esos ojos vacíos y fríos. Míralo bien. Este es tu destino. Ya no hay vuelta atrás. Ricardo Gómez, ahora completamente sumido en las sombras, se acercó al sacerdote. Con cada paso, el eco resonaba en la iglesia, profundo y pesado, como si la misma estructura de la iglesia estuviera temblando bajo el peso de lo que se estaba a punto de decidir. Sus ojos, negros y vacíos, brillaban con una intensidad malévola. Padre, dijo Gómez, su voz como un susurro envenenado, ya lo has visto. Lo que has desvelado es mucho más grande que cualquier fe o creencia que hayas tenido. El diablo blanco ya ha marcado su territorio, y no hay ningún alma que escape a su toque. Tú y yo sabemos que ya no hay salida. Solo hay sacrificio. Y tú, como líder de este rebaño, debes tomar la última decisión. Padre José no pudo evitarlo, su alma temblaba. La lucha interna era insoportable. ¿Qué debía hacer? ¿Sacrificar al niño? ¿O sacrificar su propia vida por el bien de todos? Pero, ¿era ese realmente un sacrificio? ¿No era más bien una condena? El sacrificio de un alma inocente en nombre de una salvación que no podía ser alcanzada. No lo sé, murmuró el sacerdote, su voz quebrada por la desesperación. No sé qué hacer. El niño sonrió, pero no era una sonrisa inocente. Era una sonrisa amarga, como si supiera algo que Padre José no podía comprender. La respuesta está en tu corazón, padre, dijo el niño, su tono sereno y decidido. La salvación no está en salvar tu vida. La verdadera salvación está en lo que decidas hacer ahora. Tú sabes lo que es correcto. Solo necesitas mirarte en el espejo de tu alma. Padre José cerró los ojos, respirando profundamente, tratando de reunir todo su coraje. Sabía que en su pecho estaba la respuesta. Sabía que, de alguna forma, había sido preparado toda su vida para este momento. Las voces que había escuchado en su mente durante años, las dudas, las oraciones, todo lo que había buscado encontrar en la fe,
estaba convergiendo ahora en una sola verdad. Sacrificar al niño sería la muerte de su alma. Y aunque la oscuridad lo rodeara, aunque el diablo blanco estuviera más cerca que nunca, no podía ceder. No podía traicionar todo en lo que había creído. No, dijo finalmente, con firmeza, aunque su voz temblaba. No voy a sacrificar a un niño. No voy a cometer ese pecado. La fe que tengo, la que he predicado toda mi vida, no me permite hacerlo. Ricardo Gómez dio un paso atrás, y el niño, parado frente al altar, asintió lentamente. Entonces, padre, dijo el niño con una serenidad extraña, tu sacrificio será otro. No será la vida de uno, sino la vida de muchos lo que penderá de tu decisión. El aire se tornó más espeso. Las sombras que parecían haberse disipado antes, ahora se alzaban como olas oscuras, envolviendo todo a su alrededor. Padre José sintió que la iglesia comenzaba a moverse, como si fuera parte de un sueño que no podía controlar. Cada rincón parecía ser un reflejo de la batalla interna que luchaba dentro de él. El niño levantó las manos, y las sombras comenzaron a tomar forma, a materializarse. De la nada, figuras oscuras comenzaron a aparecer, figuras que antes solo se habían manifestado como susurros en la oscuridad. Eran las almas perdidas, las víctimas del pacto, y ahora estaban a su alrededor, observando. Espera, dijo Padre José, desesperado. No, no lo haré. No los voy a entregar. Pero era demasiado tarde. Las figuras avanzaron hacia él, pero no lo tocaban. En lugar de eso, comenzaron a rodearlo, a susurrarle en su mente. Eran los gritos de las almas que habían sido arrastradas al infierno por el pacto. Las almas que él había jurado salvar, las que ahora reclamaban su vida, su alma. De repente, un resplandor cegador iluminó todo el altar. Padre José, en un último acto de desesperación, cayó de rodillas. Sus manos se levantaron hacia el cielo, buscando una respuesta, buscando una salvación que no llegaba. Dios, ayúdame. Gritó con todas sus fuerzas, su voz rasgada por el dolor y la angustia. Y entonces, algo sucedió. Algo que él nunca esperó. Una luz blanca y pura descendió desde el techo, envolviendo a Padre José y al niño. El niño levantó la cabeza hacia la luz, y las sombras se desvanecieron, disipándose como humo. La luz del cielo, la luz divina, parecía estar respondiendo a su desesperación. Las figuras oscuras retrocedieron, desapareciendo en el aire, como si fueran nada. Padre José miró al niño, pero el niño ya no estaba allí. En su lugar, había una figura angelical, brillante, de una belleza indescriptible. La luz envolvía su ser, y la paz que emanaba de él era tan profunda que las sombras y la angustia se desvanecieron en su presencia. Has elegido bien, Padre, dijo la figura con una voz suave y celestial. Tu sacrificio ha sido tu fe, tu vida. Has elegido no ceder a la oscuridad, y eso ha sido suficiente. El sacerdote, exhausto y derrotado, cerró los ojos por un momento, sintiendo una paz absoluta que jamás había experimentado. Las sombras ya no estaban. Y cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que había sido liberado. La luz celestial envolvía a Padre José con una suavidad nunca antes sentida. Sus manos, antes temblorosas y llenas de angustia, ahora descansaban tranquilas sobre el altar, como si toda la fuerza de su fe se hubiera vertido en un solo momento. La figura angelical frente a él lo miraba, sus ojos resplandeciendo con una paz infinita, como si entendiera cada pensamiento, cada duda que había recorrido el corazón del sacerdote. Has pasado la prueba, Padre José, dijo la figura con voz serena, llena de una calma indescriptible. Has elegido la luz, has rechazado el sacrificio del alma inocente. Has vencido las sombras que trataban de consumir tu alma. Pero aún hay algo que debes saber. Padre José, con el corazón aún latiendo acelerado, levantó la vista, buscando comprender lo que la figura le quería decir. El aire seguía siendo pesado, pero ya no era opresivo. Ahora había una sensación de alivio, como si todo el peso del mundo hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Qué debo saber?, preguntó con voz baja, como si temiera que la respuesta pudiera arruinar la paz que ahora sentía. La figura lo observó en silencio por un momento, y entonces, lentamente, habló. El niño no era simplemente un niño. Su alma ha estado atrapada aquí por generaciones. Él fue la clave de un pacto antiguo,
uno que no debió haberse hecho. Su sufrimiento ha sido eterno, pero ahora, a través de tu elección, su alma puede ser liberada. Padre José sintió que un nudo se formaba en su garganta. Todo lo que había vivido hasta ese momento, su fe, sus dudas, sus miedos, había convergido en esa verdad. El niño, el pequeño ser que había encontrado junto a la tumba de su madre, no era solo un niño. Era la personificación de todo lo que había estado perdido, de todo lo que había sido atrapado en un ciclo de sufrimiento interminable. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó, con la voz quebrada, como si finalmente entendiera el peso de lo que tenía que decidir. La figura angelical levantó la mano, señalando hacia la puerta de la iglesia, hacia el exterior, donde la luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las ventanas rotas. Tu viaje no ha terminado. A partir de este momento, serás el guardián de la verdad. El mundo está lleno de oscuridad, pero tú has aprendido a ver la luz, Padre José. Debes llevar la verdad a aquellos que aún viven en la mentira. Debes enseñarles lo que has aprendido, que la salvación no está en el sacrificio de otros, sino en el sacrificio de uno mismo, en la fe inquebrantable en la bondad humana. Padre José asintió lentamente, sus ojos ahora llenos de una nueva comprensión. La lucha que había librado dentro de su alma lo había transformado. Ya no era el hombre que había llegado a ese pueblo perdido, temeroso de sus propios demonios. Ahora, era un hombre lleno de una nueva verdad, dispuesto a enfrentar las oscuridades del mundo con el fuego de su fe. La figura angelical, con una última sonrisa de aprobación, desapareció, dejando al sacerdote solo en la iglesia, rodeado de un silencio profundo. Padre José se levantó lentamente, su cuerpo aún marcado por el esfuerzo de su lucha interna, pero ahora con una paz que nunca había conocido antes. Se dirigió hacia la salida, pero antes de salir, miró una última vez hacia el altar, hacia el lugar donde el niño había estado. El niño ya no estaba allí. Su alma, finalmente liberada, había encontrado la paz que merecía. Y aunque Padre José sentía que aún quedaba mucho por hacer, en su corazón sabía que había hecho lo correcto. Al salir de la iglesia, el amanecer ya estaba completo. La luz del sol se derramaba sobre el pueblo, bañándolo en un resplandor cálido y dorado. El aire, que antes estaba impregnado de la oscuridad de la noche, ahora estaba limpio, fresco. El sacerdote caminó por las calles vacías, su corazón tranquilo, sabiendo que la batalla aún continuaba, pero que ahora, al fin, tenía la fuerza para enfrentarla. Unos pasos más allá, vio a un grupo de niños jugando en la plaza. Se detuvo a observarlos por un momento, y en su rostro apareció una sonrisa. Finalmente, entendió lo que significaba la verdadera salvación. La luz nunca se apaga, murmuró para sí mismo. Y con esa última verdad, comenzó su nuevo viaje, uno que lo llevaría a lugares más oscuros y complejos, pero con una convicción que nada podría romper. Porque ahora, en su alma, ya no había lugar para la duda.